Hola a todos, mi nombre es Javier y les doy la bienvenida a la sección Más Programas de Aprender Office gratis. En este nuevo ejercicio voy a diabolizarme un poco, a deformarme ciertos aspectos, pero es para aprovechar y trabajar y ver un poco lo que es tal vez fotomontaje. Lo primero que voy a hacer es ir a capas, importar desde archivo y voy a importar una foto. Nótese lo que sucede a veces cuando importamos una imagen que es más grande que el lienzo que tenemos preparado. De manera predeterminada, Paint.net trata de ubicarla en donde corresponde y eso a veces deforma nuestro lienzo, como ha sucedido acá. Por lo que lo mejor, en muchas ocasiones, cuando sabemos que como primera medida vamos a trabajar con una imagen, es abrir el archivo para que así el lienzo tome las medidas correctas de la imagen con la que estamos trabajando. En primer lugar vamos a cambiar un poco el color de mi cabello. Va a haber que tener un poco de paciencia para hacer una buena selección, hacer un zoom que nos permita ver bien los detalles y con la selección de lazo voy a proceder a elegir mi cabello. Primero y antes que nada, una nueva capa. De nada sirve trabajar sobre la misma capa cuando después, si cometemos algún error, borraremos la información del fondo. Voy a tratar de ser lo más justo posible para seleccionar mi cabello. Obviamente no podré realizar una selección demasiado fina, pero bueno, si no el video sería interminable. Lo aconsejable siempre es hacer una selección lo más correcta que uno pueda y después corregir los errores. Por ejemplo, aquí me aseguro de estar en modo de selección agregar y ya sea con el mismo lazo o con otra de las herramientas de selección puedo ir corrigiendo aquellos errores. Por ejemplo, aquí me faltó selección, aquí también, aquí me faltó un poco de selección, lo mismo aquí, aquí también me ha faltado, aquí me he pasado, por lo tanto voy a ir a restar para quitar aquí lo que no corresponde. Lo mismo sucede aquí, que me he pasado un poquito. Y sin hacer una selección demasiado fina, puedo tratar de seleccionar todo mi cabello. Teniendo la selección, voy a trabajar con algún color medio particular, quizás este marrón que tengo aquí. Y voy a pintar. Con el cubo de pintura, pinto. Voy a probar con este amarillo a ver si queda mejor. Es un medio marrón, medio amarillo. Ahí está. Aquí parece obviamente que estuviese todo medio burdo. Bueno. Habiendo hecho este cambio, voy a las propiedades de la capa y voy a cambiar por cubierta. Aceptar. Y ahí he cambiado el color de mi cabello. Voy a anular la selección para que lo veamos. Y la verdad que me queda bastante mal. Voy a hacer el mismo proceso con el color de mis ojos. Voy a tener que agrandar bastante y la imagen se empezará a ver un poco mal, pero bueno. Voy a comenzar primero con una elipse. Va a ser lo más sencillo para tratar de seleccionarlo todo. Puedo ahora mover la selección. Y habiéndolo seleccionado bastante bien, voy a cambiar a selección de lazo. Y a modo de selección restar. Para quitar aquello que no corresponde, como por ejemplo aquí. Una vez más, en la necesidad de que el video no sea muy largo, no podré lograr una buena precisión. Ahí está bastante bien. Voy a una vez más seleccionar el elipse, asegurándome de volver a agregar.
para seleccionar aquí el otro ojo y voy a volver a cambiar a lazo o en la misma elipse, volviendo a restar para quitar aquello que sobre. Aquí el ojo, más o menos, tendré que pasar un poco a lazo y ahora sí volveré a agregar para agregar aquellas partes donde me pasé aquí. Si bien, como hemos visto en todos los videos, podemos lograr mucho con Paint.net, no deja de ser un programa para aficionados en lo que respecta a diseño gráfico. Bueno, ahí está bastante bien teniendo en cuenta el nivel de zoom con el que estoy trabajando. Y una vez más voy a cambiar el color. Voy a pasar al cubo de pintura y voy a probar con un verde. Y acá. Y ahí está. Voy a anular la selección. Al estar en el modo de capa cubierta no tengo nada que cambiar. Y ahí está con esos ojos medio diabólicos de color verde. Bueno, decía al principio del video que me voy a endemoniar un poco, a demonizar. Por lo tanto vamos a seguir trabajando en este sencillo fotomontaje para que vean qué es lo que quiero lograr. Voy a volver a la capa fondo, es ahí donde tengo que trabajar ahora y voy a seleccionar una elipse. Mi intención es que se seleccione todo lo que es en mi cabeza. Hago una selección, voy a mover selección y voy a intentar seleccionar lo que es mi cabeza. Aquí puedo redimensionar mi selección. No podría ser una selección perfecta, o más bien podría hacerlo a partir de la selección lazo, pero bueno, el video no terminaría nunca. Cada cual, si gusta, puede a modo de práctica intentar hacer lo mismo con selecciones perfectas o casi perfectas. Sin ir demasiado a la perfección, voy a seleccionar todo lo que es mi cabeza hasta ahí. Y ahora lo que me interesa es cortar los alrededores, no esto. Yo no quiero cortar mi cabeza para este fotomontaje, sino los alrededores. ¿Cómo hago para seleccionar lo que está alrededor? Bueno, es muy sencillo. Tengo mi selección, voy a edición, invertir la selección. ¿Y qué sucede? Justamente se invierte la selección. Por lo tanto, ahora aprieto la tecla Delete o suprimir y se borra todo ese fondo que ya no me interesa. Voy a agregar una nueva capa que me interesa es que quede abajo de todo. Y a esta nueva capa le pondré un fondo. Voy a deshabilitar la visibilidad de las demás para poder trabajar más tranquilo. Efectos. Procesar. Fire, como ya habíamos utilizado, pero el primero en este caso. Y nótese lo que sucede aquí. Le da a todo el lienzo un efecto de fuego, donde una vez más podemos cambiar la aspereza y el matiz. Va desde un verde a un azul, un rojo, tirando a amarillo quizás es el mejor. Podríamos también trabajar con alguno de los modos, como son en los modos de capa, y con la opacidad. Esto lo voy a dejar como viene, ok, y listo. Voy a volver a habilitar la visibilidad de las otras capas. Y ahora lo que sería más adecuado es trabajar únicamente en la capa número 2, que le voy a cambiar el nombre de fondo para no confundirme, la voy a llamar yo. Y borrar esto que sobra acá. En lugar de haber hecho una selección perfecta, hice una selección bastante simple, es decir, con un elipse alrededor, y voy a borrar lo que me sobra. Voy a deshabilitar las demás capas para que no me moleste la visibilidad. Entonces simplemente voy a la goma de borrar con el tamaño necesario. Y una vez más, teniendo en cuenta que no puedo hacer un video demasiado extenso, voy a tratar de ser lo más prolijo posible. Cuando borramos siempre nos conviene hacer
pequeños trazos y parar, pequeños trazos y parar. Porque si nos equivocamos y queremos deshacer lo último que borramos, de esa manera yo acá simplemente voy a deshacer, por ejemplo, este último pedacito que borré. Por el contrario, si yo hago un trazo muy largo, voy quedando bastante conforme, voy quedando bastante conforme, voy quedando bastante conforme hasta acá, y de repente me paso, cuando voy a deshacer, deshago todo ese pedazo y realmente es una pena si estaba quedando conforme con lo que logré. Por eso conviene hacer el borrado por etapas, sin demasiado detalle, ya que si no el video será demasiado extenso, y teniendo en cuenta que estoy trabajando con tanto zoom, puedo darme el lujo de no ser demasiado detallista. Pero bueno, como bien sabemos, si quisiera podría ir al detalle, trabajando con el zoom y con toda la paciencia, de hacer una selección por lo menos casi perfecta. Bueno, ahí está, más o menos, no es la mejor de las selecciones, pero para que nos demos una idea. Antes de seguir adelante, cuando trabajamos con objetos, ya sea con objetos que importamos, que pegamos, que dibujamos, incluso con texto, no logramos a veces buenos bordes en Paint.net. Para eso también tenemos un plugin que es un efecto. Lo tenemos en Object. Uno es el AA Assistant o Anti-Alias Assistant, el Anti-Alias, y dentro de Selection el Feeder Selection. Dependiendo de la información con la que estemos trabajando, alguno de estos efectos nos dará o no resultados. El que acostumbro a utilizar, por lo menos el que más me da resultado a mí, es el que tenemos en Object Anti-Alias Assistant. Desde aquí podemos cambiar los parámetros con los que el efecto nos permite trabajar, y con eso se hace una mejora de los bordes. De todas maneras, una opción que tenemos en Paint.net es de darle una sombra. Desde efectos, Object, Drop Shadow, y aquí vemos la sombra. Gracias a esta sombra yo reduzco un poco esos bordes ásperos, toscos, que aparecen muchas veces cuando trabajamos en Paint.net. Y para eso lo más conveniente es imitar el color del fondo. En este caso, ¿qué fondo voy a tener? Un fondo de color rojizo negro, que será el fuego. Entonces buscaré un rojo oscuro para que se disimule esos bordes ásperos. Podría cambiar de este efecto, no es el caso para este ejemplo, pero podría cambiar la posición en X, la posición en Y o Y, agrandar el radio, el blur radius o radio de desenfoque. En este caso sí es bastante útil porque se va como difuminando esta sombra, y la opacidad de la sombra. En este caso obviamente me conviene dejarla al máximo. Aceptar. Aquí, habiendo hecho un corte, una vez más, dada la necesidad de plasmar esto en un video bastante irregular, pero bueno, si puedo volver a habilitar la visibilidad del resto de las capas y ubicar así mi rostro bajo el fuego. ¿Qué pasa si yo ahora muevo mi rostro? Porque quiero que quede más hacia abajo. Voy a mover los píxeles seleccionados y me voy a encontrar con un problema. Lo que sucedía con el color que le había dado a mi cabello a mis ojos. Entonces voy a deshacer, y lo primero que tendré que hacer es combinar estas dos capas, la capa 2 con la capa yo. Entonces combinar capas hacia abajo, las capas quedan combinadas, y ahora sí voy a mover y seleccionar donde quiero. Por ejemplo, por acá, nótese el borde, cómo disimula bastante, cómo se logra disimular esas imperfecciones gracias a la sombra. Y habiéndolo puesta, por ejemplo, por acá, para ya hacer un gran trabajo, podría aplicarle un degradado. Pero no el degradado con colores, como solemos trabajar, sino trabajando en modo transparente y, por ejemplo, en radial. Hago un clic por acá
Voy arrastrando y ahí está. Hasta donde quiera, ahí sí disimulo cualquier problema de borde. Puedo también reducir de acá el degradado. Y aquí sí, que he logrado un fotomontaje interesante, volviéndome quizás un poco más diabólico. Si les ha gustado este video, los invito a compartirlo, a recomendarlo y a suscribirse, que les aseguro voy a estar muy agradecido. Toda colaboración, por pequeña que sea, será recibida con profundo y sincero agradecimiento. Cualquier inquietud, sugerencia o consulta, no duden en plantearla, que con todo gusto les responderé en breve. Hasta la próxima.